Estamos escuchando Voces del Nuevo Mundo por Mantra FM 91.9. Y no es más rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón. Con la conducción de los embajadores del nuevo tiempo, el grupo Mantranautas, Mantra FM. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta. Estamos en una nueva emisión de tu programa Voces del Nuevo Mundo, y el tema que nos lleva para el día de hoy es, como ustedes ya han podido ver en este avance, es un resumen precisamente de los 100 años del mensaje de Fátima. Vamos a saludar ante todo a Ligia de París, Francia, a Eva de Santiago de Chile y a nuestro amigo Antonio, que se encuentra en este momento en el estudio de Mantra. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, estoy encantado. Hermano, ¿qué dices? Estoy encantado, son gente maravillosa, súper atenta, y la verdad es que estoy infinitamente agradecido de poder estar aquí. Sí, verdaderamente es fabuloso, ¿no? Fabuloso, estoy encantado. Hemos lanzado el segundo embajador. Gracias. Bueno, vamos ahora sí con la introducción y después te doy, digamos, la posta, Antonio, para que tú puedas proseguir, digamos, este tema. ¿Te parece? Perfecto. Vamos con que en el 2017, en el cual nos encontramos en este momento, justo se cumplirían los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, precisamente a los 3 pastorcitos. Me acuerdo de Lucía, la última, ¿no? La que dio el tercer mensaje, que comenzaron el 13 de mayo, o sea, este mes de mayo que ya está entrando, se cumpliría de 1917, y tuvieron un final público grandioso un 13 de octubre con el milagro de la danza del sol. Un siglo después cualquiera podría decir que son cosas del pasado, pero no es así, y Antonio nos lo va a comentar muy, digamos, con su estilo y con su didáctica, para que todos podamos comprender qué es lo que pasó. Ahora sí le damos paso a Antonio, que está desde los estudios de Mantra. Adelante, Antonio. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos, buenas noches para Europa. En este caso estoy aquí. Vamos a ver una pequeña introducción, no porque sería larguísima la historia de contar, de lo que ocurrió, de lo que sucedió, de lo que ocurrió hace 100 años exactamente, como ha dicho anteriormente César, ¿no? Entonces, el mensaje de Fátima, aunque aparentemente parece que está fuera de época, en absoluto lo está, ¿no? De hecho, hoy tendrán oportunidad de escuchar al final de el mensaje auténtico, que fue conocido por una indiscreción diplomática de la que más adelante hablaremos, ¿no? Entrando ya en es importante decir que el mensaje que la Santísima Virgen nos dio en Fátima para toda la humanidad lo hizo por voluntad de Dios. Es importante entender esto, ¿no? No es que la Virgen viniera porque quisiera, vino porque quiso, claro está, ¿no? Pero era un mandato, un ruego de una voluntad superior, que es Dios y que, como sabemos, es Padre y Madre al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los 3 pastorcitos tuvieron unas apariciones antes de ver a la Señora, en las que se les apareció un ángel luminoso que, según ellos mismos narran, se conoce principalmente la narración de Lucía, dice que era un joven transparente y más brillante que el cristal traspasado por los rayos del sol, ¿no? O sea, era un ser particular, especial, casi diríamos que
bueno, casi no diríamos que de luz, ¿no? En estas apariciones siguieron durante 3 apariciones antes de la aparición de la Santísima Virgen. Entonces, este ángel les comentó que era el ángel de la paz, ¿no? De hecho, el mundo en aquellos entonces estaba aún en guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces dijo que era el ángel de Portugal. De hecho, Portugal fue una de las naciones menos castigadas en este sentido con la guerra. Y en la tercera aparición del ángel, en la tercera aparición la vieron en lo que ellos llamaban el pozo del agua, que esta es una imagen representativa. Entonces les dijo que seguidamente verían a una señora, que es la Virgen María, que se ha llamado la Virgen de Fátima, ¿no? Que es la madre de toda la humanidad, ¿no? En esta ocasión, el ángel, este ser luminoso, que era como el cristal bañado por los rayos del sol, les dio la comunión, no solo la comunión, digamos, que conocemos físicamente, sino que también les dio de beber, lógicamente, en una dimensión que solo ellos podían ver, los 3 pastorcitos, les dio de beber también de un cáliz, ¿no? Era una especie de preparación, de purificación para la visión que tendrían más adelante, ¿no? Tercera aparición del ángel. Estando allí, apareció por tercera vez, teniendo en sus manos un cáliz, sobre el cual estaba suspendida una sagrada forma, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia flotando en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido por la conversión de todos los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia. Me dio la hostia a mí, y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Impulsados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía, imitamos al ángel en todo. Esto es, postrándonos nosotros como él y repitiendo las oraciones como él decía. Tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estábamos completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo estábamos privados de nuestros sentidos corporales. Durante los días siguientes nuestras acciones estaban impulsadas del todo por este poder sobrenatural. Por dentro sentimos una gran paz y alegría que dejaban el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. No sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producían en nosotros efectos bien diferentes. La misma alegría íntima, la misma paz y felicidad, pero en vez de ese abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva. En vez de ese aniquilamiento en la divina presencia, un exultar de alegría. En vez de esa dificultad en hablar,
un cierto entusiasmo comunicativo. Entonces, ellos, como bien ha dicho César al principio, el 13 de mayo de 1917 es cuando comienzan estas apariciones, y ellos ven a una señora, que ellos lo explican de esta manera. Dice: vimos una luz como un relámpago, y después de esta luz como un relámpago vimos... Primera aparición de Nuestra Señora, 13 de mayo del 1917. Entreteníame con Jacinta y Francisco en lo alto de la pendiente de la cueva de Iria, en la construcción de un pequeño muro en torno a un matorral, cuando vi de repente algo como un relámpago. Vale más regresar a casa, dije a mis primos. Un relámpago podrá producirse una tempestad. Habíamos comenzado a descender el declive empujando las ovejas en dirección de la carretera. Al llegar aproximadamente al promedio de la cuesta, poco más o menos a la altura de una gran encina verde que allí había, vimos como otro relámpago, y algunos pasos más lejos, sobre una pequeña encina verde, una señora enteramente vestida de blanco, más brillante que el sol, y que esparcía luz alrededor suyo. Nos detuvimos sorprendidos por la aparición. Tan cerca de ella estábamos que encontrémonos en la luz que la rodeaba o que emanaba de ella, quizá a 1,5 metros de distancia más o menos. Entonces Nuestra Señora dijo: «No temáis, no os haré daño». «¿De dónde sois?», pregunté yo. «Soy del cielo». «¿Y qué queréis de mí?». «He venido para pediros que acudáis aquí 6 meses seguidos, el 13 de cada mes, a esta misma hora. Más adelante os diré quién soy y lo que deseo». A continuación comenzó a elevarse suavemente en dirección al levante hasta desaparecer en la inmensidad del cielo. La luz que la circundaba parecía abrirle el camino a través de los astros, motivos por el cual en algunas ocasiones decíamos que vimos abrirse el cielo. Sobre una encina verde apareció una señora completamente blanca, luminosa, más brillante que el sol, y esparcía luz alrededor de ella, ¿no? Este dibujo que veis aquí es la primera representación que se hizo de la señora que vieron, pero se adecua mucho a lo que ellos vieron, y curiosamente tanto como el ángel como la señora portan como una especie de esfera de luz en la mano, ¿no? Vemos como la imagen es muy ilustrativa de cómo la señora iba vestida, da una sensación casi como de ser espacial, ¿no? Aunque en realidad es la divinidad, y el rostro está adaptado, digamos, a lo que nosotros conocemos ahora como la Virgen de Fátima. Durante varias apariciones, lógicamente sería muy larga o contarlas todas. Lucía contó en sus memorias en el año 1948 todo lo relacionado a las 6 apariciones. Están recogidas, redactadas en las crónicas, digamos, de aquellos días, de aquellos medios de comunicación escritos. Entonces siempre ellos decían que después del reflejo de luz que veían en el cielo, aparecía la Madre, ¿no? Aparecía la Santísima Virgen. Advierte entre la segunda, la tercera y la cuarta aparición, advierte que solicitaría la consagración de aquella que en aquel momento no sabían quién era, pensaban que se trataba de una mujer de mala vida, ¿no? La llamaron Rusia, ¿no? La consagración a su inmaculado corazón. Dijo que muchas
naciones serían aniquiladas si esto no se hiciera, ¿no? Segunda aparición de Nuestra Señora, 13 de junio de 1917. Tras haber rezado las oraciones con Jacinta y Francisco y con las demás personas presentes, de nuevo vi el reflejo de la luz que se aproximaba y que nosotros llamábamos el relámpago. Luego enseguida contemplé a Nuestra Señora encima de la encina verde, exactamente como en el mes de mayo. ¿Qué deseáis de mí?, interrogué. Deseos que os personéis aquí el 13 del mes próximo, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. A continuación diré lo que deseo. Pedí entonces la curación de un enfermo y ella me dijo: si se convierte, se curará dentro del año. Entonces le dije: quisiera que nos llevaseis al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú estarás aquí aún algún tiempo. Jesús desea servirse de ti para hacerme conocer y amar. Quisiera establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. ¿Voy a quedarme aquí completamente sola?, inquirí con pesar. No, hija mía, eso te hará padecer mucho. Jamás te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. En el momento en que pronunciaba estas últimas palabras, abrió las manos y nos transmitió por segunda vez el reflejo de aquella luz inmensa que de ella emanaba. Nos veíamos como sumergidos en Dios. Tercera aparición de Nuestra Señora, 13 de julio de 1917. Algún tiempo después de nuestra llegada a la cueva de Iria, junto a la encina verde, en medio de la gran multitud que rezaba el rosario, vimos el reflejo de la luz habitual y luego a Nuestra Señora sobre la verde encina. ¿Qué queréis de mí?, pregunté. Deseo que se acuda aquí el 13 del venidero mes, que continuéis rezando el rosario cada día en honor a Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede socorreros. Querría pediros que nos dijeseis quiénes sois y que hicieseis un milagro para que todos crean que os aparecéis a nosotros. Seguid viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, lo que pretendo, y haré un milagro que todos podrán ver y así creer. Diciendo estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los meses precedentes. El reflejo de la luz pareció penetrar la tierra y vimos como un océano de fuego. Sumidos en aquel fuego, veíamos a los demonios y a las almas de los condenados. Eran estas cual brasas transparentes, negras o bronceadas de forma humana. Ondeaban en aquel incendio, llevadas por las llamas que surgían de ellas mismas.
con nubes de humo cayendo por todos lados, semejantes a las chispas que vemos en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, en medio de gritos y gemidos, de dolor y desesperación que asustaban y hacían temblar de miedo. A la vista de aquel espectáculo debí de proferir algún grito que se dijo habérseme oído. Los demonios se distinguían de las almas de los condenados por formas horribles y repugnantes de animales extraordinarios y desconocidos, pero transparentes, parecidos a carbones negros encendidos. Asustados y como para pedir auxilio, levantamos entonces los ojos hacia Nuestra Señora, la cual nos dijo con bondad y tristeza: ¿habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si se hace lo que os digo, muchas almas se salvarán y se poseerá la paz. La guerra va a terminar, pero si no se deja de ofender a Dios bajo el reino de Pío XI, comenzará otra contienda peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da para mostrar que va a castigar al mundo por sus crímenes, mediante la guerra y el hambre, por las persecuciones contra la Iglesia. Al Santo Padre, para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se escuchan mis solicitudes, Rusia se convertirá y se obtendrá la paz. Si no es así, Rusia extenderá sus errores a través del mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Se martirizará a los buenos. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Diversas naciones serán aniquiladas. Finalmente mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, la cual se convertirá y se concederá al mundo un determinado tiempo de paz. En Portugal continuará conservándose el dogma de la fe. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí, podéis decírselo. Oh Jesús mío, perdónanos, resguárdanos del fuego del infierno y conducid al cielo a todas las almas, principalmente a aquellas que más necesidad tienen de vuestra misericordia. ¿Y no me pedís nada más? No, hoy no te pido otra cosa. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en el cielo, en dirección del levante, hasta desaparecer en la inmensidad del firmamento. En la cuarta aparición, además, los pastorcitos fueron raptados, digamos, por los políticos de aquella época para que revelaran el mensaje secreto que tenían ya desde el principio memorizado, ¿no? Pero ninguno de ellos abrió la boca, no quisieron, dijeron que antes morir que revelar el secreto que la Virgen María les había dado y que solo podía ser revelado a partir de 1960, que es curiosa también esta fecha, como veremos luego más adelante. Cuarta aparición de Nuestra Señora.
13 de agosto del 1917. La aparición no se realizó el día 13 de agosto en Cova de Iria, porque el administrador del consejo nos apresó y llevó a Vilanova de Ourem, con la intención de obligarnos a revelar el secreto. Nos tuvo presos en la administración y en el calabozo municipal. Nos ofreció los más valiosos presentes si descubríamos el secreto, pero nosotros, aunque éramos tan niños, le contestamos: no lo decimos ni aunque nos den el mundo entero. Nos encerró en el calabozo. El 15 de agosto, al atardecer, hallábame con las ovejas, en compañía de Francisco y de su hermano Juan, en el lugar llamado Valiños. Noté que algo sobrenatural se acercaba y nos envolvía. Sospechando que Nuestra Señora iba a comparecer y deplorando que Jacinta no estuviera allí para verla, pedí a su hermano Juan que fuese a llamarla. Como no quería ir, le ofrecí 2 ventejos y fue corriendo. Mientras vi con Francisco el reflejo de la luz que denominábamos el relámpago. Llegó Jacinta y vimos un instante después a Nuestra Señora encima de una encina verde. ¿Qué deseáis de mí?, indagué. Deseo que continuéis yendo a la cueva de Iria el 13, que sigáis rezando el rosario todos los días. El mes último haré el milagro para que todo el mundo crea. En las apariciones, en la quinta aparición, un montón de gente, como podéis ver, se acercaban para ver, digamos, cómo sanar a sus seres queridos, ¿no? Porque la devoción que en aquel momento sucedió fue enorme, ¿no? Fue una explosión, de hecho, es de las apariciones de la Santísima Virgen, es la que más perdura en el tiempo, ¿no? Por la importancia del texto que más adelante podréis ver. La quinta, ya en el cielo se ven extrañas luces, ¿no?, que no se sabe muy bien explicar, pero que, como en esta foto representa, se ve cómo son luces extrañas que flotan, levitan, digamos, sobre la zona, sobre el escenario, ¿no?, digamos, en este caso de Fátima, que se llamaría la Sierra de Cova de Iria, que es la cueva del aire, ¿no?, traducido al castellano. Quinta aparición de Nuestra Señora, 13 de septiembre del 1917. Cuando la hora se aproximaba, fui allá con Jacinta y Francisco en medio de un gentío que apenas nos permitía avanzar. Llenos de gente estaban los caminos. Todos querían vernos y hablar con nosotros. No se observaba respeto ninguno. Numerosas personas e incluso señoras y caballeros, tras haber llegado a través de la multitud que nos oprimía, se postergaban ante nosotros pidiéndonos que expusiéramos a Nuestra Señora sus necesidades. Quienes no habían logrado aproximársenos gritaban desde lejos: Por amor de Dios, solicitad de Nuestra Señora que sane a mi hijo, que está lisiado, me cure al mío, que es ciego, al mío, que no oye, que me traiga a mi hijo y a mi marido que están en la guerra, que convierta a un pecador, que me devuelva la salud, que estoy tuberculoso. Todas las miserias de la pobre humanidad aparecían allí. Por fin llegamos a la cueva de Iria.
junto a la encina verde y comenzamos a rezar el rosario con el pueblo. Poco después vimos el reflejo de la luz y enseguida Nuestra Señora sobre la verde encina. Y ella nos dijo: seguir rezando rosario para obtener el fin de la guerra. En octubre vendrán también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Carmelo, San José con el Niño Jesús para bendecir el mundo. Y comenzando a elevarse por los aires, desapareció según costumbre. En este día, muchos de los testigos, por no decir que fueron todos, tuvieron en Fátima visiones extraordinarias. De ellas, resalto la que sigue, de este mismo día mientras los niñitos veían a la Santa Madre y que Monseñor Cuaresma, vicario general de la diócesis de Leiria, narra de este modo. Mi amigo miró también y tuvo la suerte de gozar de la misma inesperada aparición, cuando de repente el globo luminoso, con su luz extraordinaria, desapareció de nuestra vista, cerca de nosotros. Había una niña vestida como Lucía, y poco más o menos de su misma edad, que llena de alegría seguía gritando: todavía lo veo, ahora va para abajo. Pasados unos minutos, exactamente el tiempo que acostumbraba a durar las apariciones, comenzó la niña a exclamar de nuevo señalando al cielo: ¡ya sube otra vez! Yo continué siguiendo a la esfera luminosa, el globo luminoso con los ojos, hasta que desapareció en dirección al sol. Pregunté entonces a mi amigo, el padre Gois, que estaba entusiasmado con lo que acababa de ver: ¿qué piensas de ese globo? Si se hubiese rasgado ante nuestra vista, ¿qué habríamos contemplado sino a la mujer apocalíptica vestida del sol? ¿Qué te parece? Que era Nuestra Señora, contestó sin titubear. Esa es también mi convicción. Pienso que los pastorcitos contemplaban a la misma Madre de Dios. A nosotros nos fue concedido ver el carruaje que la había transportado desde el cielo hasta el erial inhóspito de la Sierra de Leiria, Sierra del Aire. Quiero remarcar que todos los que allí estaban observaron lo mismo que nosotros, porque de todas partes se escuchaban manifestaciones de alegría y saludos a Nuestra Señora. Nos sentíamos de verdad felices. Llega la sexta aparición, que es el 13 de octubre de 1917, y afortunadamente hubo una fotografía que fue grabada en aquel tiempo, precisamente. Esta es la foto original que en el año 1951, o sea, muy tarde, porque claro, todo estaba censurado, estaba controlado por parte de los estamentos religiosos que querían evitar cuanto más la divulgación. Esta fue la foto que se tomó de la famosa danza del sol. Solo existe esta foto, ¿no? Pero se ve como el sol está fuera de las nubes y, según cuentan, empezó a moverse, debajo de las nubes, empezó a moverse, a cambiar de color, a girar rápidamente. De hecho, el pavor, el miedo, de hecho hubo mucho miedo porque pensaban que el cielo se caía sobre ellos, ¿no? Caía sobre ellos. Curiosamente, esta luz, este sol, la danza del sol. Última aparición en Fátima. Era un día especialmente lluvioso. Desde primeras horas el cielo era densamente poblado de nubes grises y la lluvia era persistente, así como el viento,
que soplaba con mucha fuerza. Sexta y última aparición de Nuestra Señora en la cova de Iria. 13 de octubre del 1917. Salimos temprano de casa, suponiendo que el camino sería largo. El pueblo formaba multitud. Llovía torrencialmente. Mi madre, en su temor de que aquel fuese el último día de mi vida, destrozado el corazón por la inquietud de lo que iba a ocurrir, quiso acompañarme. Se reproducían en el camino las escenas del anterior mes, pero más numerosas y más conmovedoras. Ni el fango impedía a aquellas gentes ponerse de rodillas en actitud humilde y suplicante. Llegados a la cova de Iria, cova del aire, junto a la encina verde, movida por un impulso interior, pedí a la muchedumbre que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Al poco tiempo contemplamos el reflejo de la luz y enseguida veíamos a Nuestra Señora sobre la encina verde. ¿Qué deseáis de mí?, pregunté. Quiero decirte que se levante una capilla en mi honor. Soy Nuestra Señora del Rosario, que sin descanso se sigue rezando todos los días el rosario. Va a terminar la guerra y pronto los militares regresarán a sus casas. Muchas cosas tendría que pediros: sanar a varios enfermos, convertir a los pecadores. A unos sí, a otros no. Es necesario que se corrijan, que pidan perdón de sus pecados. Nuestra Señora se entristeció. Que no ofendan más a Dios, nuestro Señor, pues demasiado ofendido está ya. Abrió las manos, las hizo reflejarse al sol y al tiempo que se elevaba, el reflejo de su propia luz continuaba proyectándose sobre el sol. Fui inducida por un impulso interior poderoso para decir a las gentes que miraran el sol. Mi motivo no fue el llamar la atención del pueblo, puesto que en el estado en el que me encontraba no me daba cuenta de su presencia. En este momento se produjo el llamado milagro del sol, que fue prometido por 3 veces por la Santísima Virgen María. Esto es lo que verdaderamente ocurrió. La lluvia cesó de repente. El sol por 3 veces giró sobre sí mismo, al tiempo que lanzaba a todos los lados haces de luz de varios colores, amarillos, lilas, anaranjados y rojos. En un momento se desprendió de su sitio habitual en el firmamento, situándose por debajo de las nubes, e imprevistamente se precipitó hacia la muchedumbre. La gente, unas 80.000 personas, algunos pensaron que era el fin del mundo. Muchos corrían asustados y otros de rodillas rezaban fervorosamente ante este hecho sobrenatural que duró 10 minutos. Al cabo de este tiempo, el sol recobró su estado normal en el cielo y las nubes cubrieron de nuevo
todo el cielo. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensidad del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo, pues hacía con las manos unos gestos en forma de cruz. Poco después, pasada esta aparición, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que me daba la sensación de ser la Virgen de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Se disipó aquella aparición y me parecía ver todavía a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen. La Virgen, cuando se marchó, nos ha dicho: Adeus, meus filhos, vou-me embora, até São Sebastião de Espanha. A retomar, digamos, suposiciones, la gente se calmó y hubo una especie de lluvia de pétalos, lo llaman así, pétalos blancos, que era una lluvia que a los pocos minutos de haber caído cesó y el terreno volvió a estar completamente seco, ¿no? La definición, digamos, la descripción de esta visión del milagro del sol, el Monseñor Cuaresma, que era el obispo de aquellos tiempos en Fátima, y su acompañante vieron, digamos, posteriormente en la quinta aparición, vieron el vehículo que ellos definieron, en este caso el obispo definió como el carruaje que transportó a la Sierra del Aire, a la Santa Virgen, para dar el mensaje al mundo, ¿no? Es curioso cómo lo describe, el carruaje, ¿no? El vehículo, el auto, por decirlo así, ¿no? El sol que descendió bajo las nubes, lógicamente el sol no podría ser, o si desciende el sol bajo las nubes nos abrazaría a todos, eso es, lógicamente, ahora lo podemos entender, ¿no? Que es imposible que fuese el sol que nosotros vemos todos los días, entonces era otro sol, ¿no? Era el mismo aspecto que tenía el sol, solo que se movía y cambiaba de color, ¿no? Lanzaba como rayos, ¿no? Se movía vertiginosamente en zigzag, según describen los testigos. Entonces era algo lógicamente impresionante, incluso hoy en día, si lo viéramos, sería muy impresionante. Bien, este es una representación del texto de Fátima que fue conocido por una indiscreción diplomática que más comentaremos adelante, porque efectivamente fue retomada, ¿no? Fue conocida, ¿no? Por un periodista alemán que visitó las embajadas de los países que Juan XXIII advirtió cuando la guerra de los misiles, ¿no? La guerra de los misiles cubanos en el año 1962. Lucía no solo vio a la Virgen, sino que tuvo una extraña aparición, varias apariciones de un niño Jesús pequeño, ¿no? Que ella al principio no reconoció, al principio pensaba que era un niño cualquiera, ¿no? Pero en una de estas apariciones, el 15 de febrero de 1926, parece ser que recibió como una especie de un toque de atención, ¿no? Habían pasado ya, como veis, 9 años, ¿no? Y entonces vio en el patio del convento donde ella estaba en Tui, en España, vio un niño en el patio, ¿no? Entonces le preguntó al niño, ella estaba paseando, le dijo: ¿te has recordado de rezar a la Santa Madre y a Jesús? Entonces el niño sencillamente le dijo: ¿y tú has propagado ya la devoción hacia mi Santísima Madre? Entonces en ese momento el niño se transmutó, se hizo un ser de luz, según cuenta ella en una carta autógrafo, se transformó en un ser de luz, ¿no? Pequeñito, pero era un ser de luz, ¿no? Entonces ella le explicó las dificultades que tenía a la hora de difundir y de dar a conocer al mundo el mensaje, ¿no? El mismo niño Jesús, que ya estaba en ese estado, digamos, de luz,
le dijo que lógicamente fue advertida ya por la Santísima Virgen que tendría muchas dificultades, pero que aún así tendría que seguir adelante, ¿no?, en la difusión y en la divulgación de este mensaje tan importante, ¿no? Solo, lógicamente, los que ya conocían, porque habían tenido una visión del infierno y todo lo que podría pasar, ¿no? El mensaje, el núcleo central del mensaje de Fátima no podía ser revelado hasta después, o en 1960 o posteriormente, como sucedió, pero no oficialmente. Sucedió, digamos, de una manera extraoficial, ¿no? Esta es una foto representativa en el año 1968, si no me equivoco, aproximadamente. Pablo VI acudió a Fátima, ¿no?, como una especie de reconocimiento de lo que allí había sucedido tantos años atrás. Pablo VI no simpatizaba mucho con el tema de las apariciones, ¿no?, pero en este caso hizo digamos, bueno, una especie de ofrecimiento, ¿no? Y curiosamente, en una de las noches que él estaba allí, apareció en el cielo, justo encima de lo que es el santuario de Fátima, excesivamente fastuoso para lo que solicitó la madre, aparecieron estas dos luces que veis, las veremos ampliadas, ahí están, ¿no? Esto, de nuevo, digamos, confirma, ¿no?, la intervención de unos seres divinos. No hay que olvidar, estamos hablando de seres divinos, de seres de luz, que son deidades, ¿no?, y que habitan el sol, ¿no?, aunque nos parezca increíble, es así. Entonces, la presencia de estos seres divinos para confirmar lo que allí en su momento dejó dicho la Santísima Virgen de Fátima. No hay que olvidar que en el mensaje que la Virgen de Fátima les dio a los pastorcillos hace mención expresa y concisa de que ya se lo había anunciado en la Salet a Massimino y a Melania. Es una cosa curiosa, o sea, la conexión de las apariciones que hubo en 1846 tenían conexión directamente con Fátima, y como veremos más adelante, tendría Fátima conexión con las apariciones que hubo en Garabandal, en España, ¿no? Entonces el mensaje de la Salet dice: tierra tiembla, la Virgen dio este mensaje. La tierra será golpeada por toda suerte de plagas, además de la peste y el hambre, que serán generales. Habrá guerras hasta que será la última, que será hecha por los 10 reyes del Anticristo, los cuales tendrán todos un único propósito, y serán los únicos en gobernar el mundo. Antes de que éste llegue, habrá una especie de falsa paz en el mundo, y solo se pensará en divertirse. Los negativos se abandonarán a toda clase de pecado, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, creerán en el amor de Dios y en las virtudes que yo estimo. Beatas las almas de los humildes guiados por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellos hasta la plenitud de la edad. La naturaleza pide castigo para el hombre y tiembla de susto en la espera de cuánto deberá suceder sobre la tierra manchada por los delitos. Tiembla tierra, y temblad también vosotros, que habéis profesado servir a Cristo, pero que dentro de vosotros os adoráis a vosotros mismos. Temblad, porque Dios os pondrá sobre las manos de su enemigo, porque los lugares santos están corrompidos. Muchos conventos ya no son más,
las casas de Dios, sino que son pasto de Asmodeo, demonio de la lujuria y de los suyos. Las estaciones serán cambiadas. La tierra producirá solamente frutos malos. Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna no reflejará nada más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán movimientos convulsos a la esfera terrestre, y los terremotos terribles tragarán montañas y ciudades. Roma perderá la fe y se volverá la sede del Anticristo. Los demonios del aire con el Anticristo harán muchos prodigios sobre la tierra y en el aire, y los hombres se pervertirán cada vez más. La Iglesia será eclipsada. La Roma pagana desaparecerá. Anticristo es una fuerza, no es un ser, es una fuerza que se opone, digamos, a la voluntad crística. Esto fue dicho en 1846. ¿Por qué he hecho mención a este mensaje? Porque digamos que hay una conexión en los mensajes auténticos, porque hay que ver que no todos lo son, hay que discernir, en los mensajes auténticos de la Santa Virgen hay una conexión entre época y época, ¿no? Entonces aquí se hace referencia a la Salet, y sin embargo en Fátima, cuando la Virgen se despidió en Fátima de los pastorcitos, y esto lo avala también el obispo de Fátima, Monseñor Joao Pereira, que en aquellos entonces era el obispo, Joao Pereira Venancio, y es avalado también por el sacerdote Padre Alipio en una carta autógrafa al obispo de Santander en España, ¿no? Dice que la Virgen se despidió de los pastorcitos diciéndoles: adiós, hijitos, me marcho, hasta San Sebastián de España. Claro, en ese momento nadie entendió quién era este San Sebastián de España, español. Curiosamente, en el año 1961, cuando estaba, digamos, en gestación toda la crisis de los misiles, fue cuando ocurrieron las apariciones en España, en el pueblecito que se llama San Sebastián de Garabandal, en Santander. De manera que vemos la conexión indisoluble que hay entre la Salet, la aparición de la Santa Virgen en la Salet, en Fátima y posteriormente en Garabandal, algo importante, ¿no? Porque cuando se despidió la Virgen en Fátima, los niños dicen que adquirió el aspecto de la Virgen del Carmen, que conocemos del Carmelo, que conocemos que extiende las manos y lanza dos rayos de luz hacia la tierra, ¿no? Y bueno, hasta aquí el que ahora después ya podremos comentar con más datos, con más preguntas, con más dudas, todas las que queráis plantear en el chat, lógicamente estamos a vuestra disposición. Y ahora justo después de esto, si es posible, podríamos poner el vídeo del mensaje auténtico que se conoce de Fátima y que lo vais a poder escuchar ahora con una serie de imágenes alegóricas que os hagan un poco más fluido y más comprensible lo que quiere decir. Gracias, Sergio. No tengas temor, querida pequeña. Soy la Madre de Dios que te habla y te pide hagas público el presente mensaje para el mundo entero. Haciendo esto, encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y haz atención a esto que te digo. Los hombres deben corregirse. Con humildes súplicas deben pedir perdón de los pecados cometidos y que pudiesen cometer.
Tú deseas que yo dé una señal para que cada uno acepte mis palabras que yo digo por mediación tuya al género humano. Has visto el prodigio del sol y todos, creyentes, incrédulos, aldeanos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto. Y ahora proclama en mi nombre. Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Ya lo había revelado a los niños Melania y Massimino en la Salette, y hoy lo repito a ti, porque el género humano ha pecado y pisoteado el don que había hecho. En ningún lugar del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando la marcha de las cosas. Él efectivamente logrará introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. Él logrará seducir los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá en poder a los potentes que gobiernan los pueblos y los incitará a fabricar enormes cantidades de estas armas. Y si la humanidad no se opusiese a esto, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad como no había hecho con el diluvio. Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines, si la humanidad no se convertirá, y si todo debería continuar como ahora, o peor, debería agravarse mucho más. Los grandes y los potentes perecerán junto a los pequeños y los débiles. También para la Iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales, los obispos a obispos. Satanás caminará por entre medio de sus filas y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá ya no se levantará más. La Iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el terror. Tiempo llegará en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel que sin embargo vendrá, pero para castigar según los designios del Padre mío. Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y fumo caerán del cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores, y la espuma se elevará revolviendo y hundiendo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora. Aquellos que queden en vida envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada, habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. ¿Ves? El tiempo se acerca siempre más y el abismo se engrandece sin esperanza.
Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los pequeños. Los príncipes de la Iglesia con sus fieles y los gobernantes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes por causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces, y sólo entonces, reinará sobre el mundo. Por último, cuando aquellos que sobrevivirán a todo evento estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria. Él les servirá como en un tiempo, cuando el mundo no era así de pervertido. Ve, pequeña mía, y proclámalo. Yo, a tal fin, estaré siempre a tu lado para ayudarte. Bueno, regresamos con este tema de los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. Y bueno, ya lo dejo a Antonio para que vaya resolviendo, pero yo tengo una inquietud, Antonio, y no sé, a ver si me la deduces, porque aquí tú hablas, o acá se habla, perdón, no es que tú hables, sino que acá se habla que Roma perderá la fe y se convertirá en el anticristo, ¿correcto? Sí. Los demonios del aire junto al anticristo, ¿a qué te refieres con los demonios del aire? Claro, yo creo que lo que se refiere la Santísima Madre, en este caso, a los demonios del aire, bueno, estamos viendo diariamente los bombardeos de Siria y de otros países, ¿no? Yo creo que se refiere precisamente a eso. Y, lógicamente, están dirigidos falsamente en nombre de una paz que no es tal, es un engaño. Entonces yo creo que, lógicamente, todo este tipo de acciones, ¿no?, están dirigidas por el anticristo, ¿no? Aunque parezca una cosa de ciencia ficción, es así, es la pura realidad. La humanidad está siendo engañada terriblemente por estos creadores de guerras y de muerte. Y yo creo que los demonios del aire, lógicamente, ya en el año 1846, la Santa Virgen lo describió de esta manera. De hecho, es lo que estamos viendo hoy en día, ya en el siglo XXI, ¿no? Increíblemente, ¿no? Y a ese demonio del aire lo podríamos agregar al Har también, un demonio. Desde luego, hay demonios de todos los tipos, no solo del aire, sino también demonios de la tierra y demonios del agua, ¿no? Tenemos submarinos, tenemos tanques, en fin. Está claro que se refiere a este tipo de demonios, lógicamente gobernados por seres humanos, que es lo más curioso. ¿Antonio? Sí. Hola, Eva. No te olvides de la pregunta de Araceli, de por qué a partir del año 60. Sí, fue en 1900... Bueno, la Virgen dijo que no se revelara hasta 1960, o mejor dicho, dijo que debería de ser revelado en 1960. Porque ellos que tienen estos seres divinos tienen la posibilidad de ver el futuro potencial que puede existir en la humanidad, creyó que en este año era oportuno hacerlo porque se darían unas situaciones críticas en el planeta y era necesario revelarlo para evitar la catástrofe, ¿no? De hecho, en el 1961 saltó la crisis de los misiles cubanos, en la cual, aunque hoy en día nos parezca inverosímil, el mundo estuvo apenas a 1 milímetro de una guerra nuclear. Fue una crisis terrible que, gracias a la intervención, en este caso de Juan XXIII, que reveló diplomáticamente el mensaje a los americanos, los rusos y los ingleses, se pudo detener tal guerra nuclear. Pero creedme si os digo que en aquel año, en el año 1961-62, la humanidad estuvo al borde de la autodestrucción, porque una guerra nuclear, sea cual sea,
sería verdaderamente una catástrofe planetaria de dimensiones incalculables. De hecho, hoy en día, por desgracia, es más actual que nunca el mensaje de la Virgen. De hecho, algo que... te tengo que decir a ti y a todos, ¿no? El hecho curioso, yo estoy aquí hoy en Argentina gracias a la Madre, porque la persona que me invitó, que para mí es como una especie de angelita, ¿no? La persona que me invitó me dijo que me invitaba porque la Madre se lo había pedido expresamente. Parece un poco misterioso, pero sí, la verdad es esa, porque yo en mis posibilidades económicas no podría. Yo soy una persona que económicamente no tengo nada, prácticamente nada. Tengo mi ser, mi casa y basta. Y dinero no tengo, plata, ¿no? Entonces es curioso que yo esté aquí precisamente en este día de hoy hablando de ella, gracias porque ella me trajo aquí. Y tengo que parar porque me emociono, ¿no? Es un poco... Yo creo que quedándonos con el núcleo del mensaje, tanto en este caso en Fátima, ¿no? Pero la mayor parte de, digamos, los obispos catalogados, ¿no? Con reputación, digamos, serios, ¿no? Han confirmado que Garabandal fue la continuación de Fátima. De hecho, en Garabandal habla de un aviso, de un castigo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una continuación del mensaje de Fátima. Lo importante es quedarse con el núcleo del mensaje, que yo creo que la gente tendrá oportunidad de volverlo a escuchar luego en el iVoox. En cambio, en otra ocasión, las niñas contaron... En una de las primeras apariciones observamos una gran luz. Y surgió de esta el ángel. Debajo aparecía como un letrero con unas letras y números romanos, cuyo significado el ángel no quiso explicarnos. Durante el éxtasis de madrugada que tuvieron al mismo tiempo Loli y Conchita, también el día 13 de octubre de 1961, y encontrándose en la plaza frente a la casa de Loli, de pronto las dos niñas gritaron sobresaltadas, asustadas bastante fuerte. Conchita dijo, como hablando con la Santísima Virgen, de esta manera: ¡Ay, qué susto! Parecía un avión. No, dejó como una raya por todo el cielo. Y la Virgen dice que lo mandó ella. Yo tenía ganas de que terminase la raya porque tenía mucho miedo. En ese momento Loli dijo: Era una raya muy grande que a veces se acercaba y pasó junto a la Virgen. Algunos miraron a las niñas y otros miraron al cielo. Aquellas personas que miraron al cielo dijeron de esta manera: Hemos visto como una cinta brillante que cruzó de parte a parte del cielo. Era algo parecido a la estela de un avión a reacción, pero mucho más brillante. Aparte del milagro, todo esto del milagro y del aviso será antes de que venga el castigo. Ella anunció un castigo. Ella dijo: si no os convertís con el milagro y con el aviso, tendrá un castigo, pero no es seguro. O sea que el castigo depende si nos convertimos, sí, si nos hacemos buenos o no nos hacemos buenos, sí, ¿verdad? Y entonces todo esto del aviso, del milagro, todo esto sencillamente una cosa para ayudarnos para cumplir el mensaje. El mensaje es lo central de las apariciones, ¿verdad? Sí. Entonces nos acabas de decir el mensaje que dio el día 18 de octubre del 61, pero creo que hay otro mensaje que es más completo, como si dijéramos, o que es el último mensaje, que fue en el 18 de junio de 1965. Sí. ¿Te recuerdas de ese mensaje y me puedes decir qué es lo que era? Sí, seguro. El ángel me ha dicho: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje el 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales
van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Muy bien, Conchita. Yo creo que tenemos por aquí, este es el mensaje que lo escribiste tú a mano cuando eras una niña. ¿Recuerdas qué edad tenías aquí? Era en el año 65, como 15 años tenía. Como 15 años tenías. Y se habla otra vez de los sacerdotes y de los obispos, que algunos van por el camino de la perdición. Yo creo que cada día nos hablaba de los sacerdotes, de que pidiéramos por los sacerdotes. Y nosotros no entendíamos por qué, porque para nosotros un sacerdote era como una santa persona, porque a mi pueblo venían muy pocos sacerdotes. Entonces cuando veíamos nosotros uno nos parecía de otro mundo. Sí. Entonces, y sobre los obispos, él ya os habló también aquí. Sí, nos dijo sacerdotes, obispos y cardenales. ¿Y qué pensabais acerca de los obispos y cardenales? Unas niñas de un pueblecito. Nos extrañaba muchísimo, pero lo decíamos como nos lo dijo. Como lo decía ella, ¿verdad? Sí. Entonces, el mensaje, por cierto, es el centro, el meollo, lo más importante. El por qué vino la Virgen a Garabandal. El por qué vino la Virgen a Garabandal. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y tenéis que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenéis que ser muy buenos, y si no lo sois, os llegará un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiáis, os llegará un castigo muy grande por los muchos pecados del mundo. El castigo será una intervención directa de Dios. Se os dará un aviso. El aviso viene directamente de Dios y será visible para el mundo entero, cualquiera que sea el lugar donde uno se encuentre. Será como la revelación de vuestros pecados y será visto, oído y sentido por los creyentes, igual que por los incrédulos, y no importa de qué religión sean. Se verá y pasará en todas partes y en cada persona. Será algo terrible que pasará en el cielo. Será 1000 veces peor que un tremendo terremoto. Será como un fuego, pero que no quemará la carne. Se sentirá tanto físicamente como espiritualmente. Pronto se verá un fenómeno que viene directamente de Dios. El aviso es una cosa terrible que pasará en el cielo. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos de ellos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos.
Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Es importante entender que es un mensaje de advertencia a toda la humanidad, pero también un mensaje de esperanza, de una esperanza en la cual cada uno de nosotros podemos hacer cambiar el rumbo de nuestra vida hacia el lado positivo de la creación. Si nos quedamos con el núcleo del texto que se conoce, yo creo que es suficientemente serio como para que tomemos conciencia de que algo está pasando o puede pasar de grave en toda la humanidad, ¿no? A pesar de que haya pasado ya el siglo XX, porque no nos podemos limitar a tiempos precisos, ¿no? Porque el programa divino, ¿quién lo conoce? ¿Hay alguien que lo conozca al 100%? No. Por lo tanto, debemos de tener siempre la esperanza de que antes o después habrá un cambio positivo, ¿no? En el cual, lógicamente, no se salvarán todas las personas, se salvarán, digamos, aquellos que espiritualmente merezcan el ser salvados. Y para eso están toda esta milicia, ¿no?, de seres angelicales, de seres de luz, que en su momento harán, lógicamente, como han hecho ya en otras épocas y que conocemos, harán su, digamos, selección, ¿no? Llenarán el saco con el trigo para la nueva sementera, para la nueva siembra, y bueno, el resto pues tendrá que ir a otras esferas, porque la Tierra cambiará de vibración, no podrá albergar ya más el mal que hoy conocemos, eso está claro. De hecho, yo quería seguir, si me lo permitís, aunque hoy estoy, no sé si justa o injustamente, acaparando casi todo el tiempo, ¿no? De hecho, los poderosos de la Tierra están precisamente haciendo una especie de clan entre ellos para luchar contra estos seres luminosos que intentan ayudar el espíritu humano, ¿no? And last, there is also the question of longer-term effects. What would happen over many years? One social psychologist suggests that it might help to unite the world. If the visitors from space prove to be an enemy, he suggests, then we would unite as one species to drive the invader away and then to live in peace thereafter. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? Now, to me, the shift in the public conditioning medium is to get people ready for the announcement of the new technology. Now, scientists aren't going to come out, industrialists aren't going to come out and say, okay, here it is, children, here you go. The new model for planet Earth using this technology must be independent of any established government or order. It can't be Russian or capitalist or dictatorial. It's got to be independent. And the only way you can do it is an external culture, whether it be called from the ocean bottom, whether it's from the Bermuda Triangle, or whether it's from outer space. They have got to see it in this way so that for a short time, the masses will overlook their cultural differences to unite, to form this one world order. Then, after 7 or 8 years, if you can hold the ruse that long, you explain to them, this is how we brought peace. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat
to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? This proves, что наше партнерство слишком крепко. That our partnership, что наше партнерство рассчитано не на один год, не на десятилетие, а на столетие. Our partnership is not calculated for 1 year or for 5 years, but for years and years to come, tens of years, for a century. Что мы друзья, we're friends, и мы только совместно будем решать самые сложные, не только двусторонние, но и мировые вопросы. And that it's only together we're going to be trying to solve not only our joint bilateral issues, but issues affecting the whole world. There's so much we can do if we work together as a world. You know, remember that movie Independence Day where invaders were coming from outer space and the whole world was united against the invasion? Well, why can't we be united on behalf of our planet? And that's what I want to do, to get more and more people to understand that and be involved to protect our environment. I'm trying to tell you I don't know, but if we were visited someday, I wouldn't be surprised. I just hope that it's not like Independence Day. Yeah, right. That it's a conflict. Well, now we have friendly Maybe the only way to unite this incredibly divided world of ours. They're out there. We better think of how all the differences among people on Earth would seem small if we felt threatened by a space invader. That's the whole theory of independence. You're right. You're right. Everybody gets together and makes nice and, President Reagan suddenly said to me, what would you do if the United States were attacked by someone from outer space? Would you help us? I said, no doubt about it. He said, we too. So that's interesting. I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us, but I think that between us we can bring about that realization. Now, I'm wondering if there can't be an upside to all this. I'm a big fan of the original Star Trek series, and it was only when, there were alien civilizations that seemed to challenge the Earth that you found that the Earth got its act together for the kind of global governance that all the, all the visionaries say we need that if we're going to deal with climate change, if we're going to deal with all the modern issues, global finance, where the sovereignty of individual nations is actually a political barrier to solving these big problems. So can there be an upside to the alien threat? Believe it or not, when President Ronald Reagan met Mikhail Gorbachev, we now know during the transcripts of the meeting that he said that if we were ever attacked by the Martians, you and me, the Soviets and the capitalist U.S., would be allies in the fight against the Martians. Well, that's how Ronald Reagan looked at it, and believe it or not, there's some truth to it. If we are faced with a common enemy in outer space, it would indeed help to unite the Earth, just the way Ronald Reagan said.
two of the world's top economists. Paul Krugman won the 2008 Nobel Prize in Economics, and he is a columnist for the New York Times. It's very hard to get inflation in a depressed economy, but if you had a program of government spending plus an expansionary policy by the Fed, you could get that. So if you think about using all of these things together, you could accomplish, a great deal. I mean, if we discovered that space aliens were planning to attack, and we needed a massive buildup to counter the space alien threat, and really inflation and budget deficits took secondary place to that, this slump would be over in 18 months. And then if we discovered, whoops, we made a mistake, there aren't actually any space aliens. So we need Orson Welles, is what you're saying. No, there was a Twilight Zone episode like this in which scientists fake an alien threat in order to achieve world peace. Well, this time we don't need it. We need it in order to get some fiscal stimulus. But no, I mean, the point is... But Ken wouldn't agree with that, right? The space aliens wouldn't work. So clear right, that... Right. All right, but my proposal... I actually have a serious proposal, which is that we have to get a bunch of scientists to tell us that we're facing a threatened alien invasion. And in order to be prepared for that alien invasion, we have to do things like build high-speed rail, and then once we've recovered, we can say, whoops, there were no aliens. But look, I mean, whatever it takes, because right now we need somebody to spend, and that somebody has to be the U.S. government. That's that side. Let's hear from... Получится, что подобные меры лишь спровоцируют то, против чего пытаются бороться чиновники. В связи с этим хотелось бы услышать принципиальную позицию правительства в вопросе введения цензурных ограничений в интернете и, если возможно, вашу личную. Спасибо. Да, интернет – это только инструмент решения важных народно-хозяйственных, социальных проблем. Это возможность общения, возможность самовыражения. Это инструмент повышения и качества жизни, информационной обеспеченности общества. Правда, основные ресурсы находятся не в наших руках, а за бугром, точнее, за океаном. И именно это вызывает озабоченность некоторых спецслужб, имея в виду возможность использования этих ресурсов в интересах, противоречащих интересам общества и государства. Но, повторяю, это их озабоченность. Что касается моего личного мнения, как вы спросили, не считаю возможным что-либо ограничивать. Increíble, pero es así. Y casi hace referencia directa, lo hemos comentado ya en algunas otras veces, casi hace referencia directa a lo que podría pasar y que se viene descrito en el Apocalipsis, ¿no? Que dice que Miguel Arcángel luchó contra el dragón en los cielos, curiosamente, en los cielos, y lo venció, ¿no? Y a todo esto hay un texto de mi gran amigo y hermano Eugenio Siragusa que os quiero leer, ¿no? Dice, él lo escribió en el nombre de los seres que habitan el sol, de los seres de luz, ¿no? Y dice, ¿queréis la guerra estelar? Es una carta que le envió a los potentes de entonces, ¿no? Y dice, ¿queréis la guerra estelar? Ya que, bueno, estaban de acuerdo entre los potentes para seguir haciendo esta especie de guerra contra estos seres, ¿no? Y que hoy en día, lógicamente, hay maniobras americanas y chinas conjuntas que han sido realizadas en caso de una invasión extraterrestre, figuraron, ¿no? Bien, dice, ¿queréis la guerra estelar? Pues bien, que sea. E ho scritto, volete la guerra stellare? Le he scritto, ¿queréis la guerra interstellar? Visto che hanno fatto un accordo per questa guerra interstellare? ¿Y queréis hacer... Ha hecho un acuerdo por esta guerra interestelar. Allora sia. Entonces sea. La battaglia di Armageddon a suo tempo annunciata. La batalla de Armageddon en su tiempo anunciada. Potrebbe verificarsi se proprio lo desiderate. Podría verificarse si realmente lo deseáis. Noi siamo pronti. Nosotros estamos listos. Sarebbe meglio un posto responsabile ravvedimento. Sería mejor un serio arrepentimiento. Rimettere le cose al loro giusto posto. De poner las cosas en su justo sitio. Y de assecondare. Y de secundar. Con spirituale aristocrazia. Con espiritual aristocracia. I desiderati di colui che è luce creante e padre creatore. Los deseos de aquel que es luz creante y el padre creador. Di ogni cosa visibile ed invisibile. De cada cosa visible e invisible.
Ma poiché vi ostinate Pero porque os obstináis a disarmonizzare a desarmonizar e a distruggere quanto il sole y a destruir todo lo que el sol vuole illuminare e vivificare, que quiere iluminar y edificar, di amore e di pace, de amor y de paz, quanto il pianeta Terra concepisce e partorisce, todo lo que el planeta Tierra da a luz y concibe, da, sí. allora diviene inevitabile l'intervento della sua giustizia Entonces se vuelve inevitable el intervento de su justicia e del suo severo giudizio. y de su juicio severo. Vi ricordiamo, Os recordamos, terrestres, e noi siamo la sua celeste milizia y nosotros somos su celeste milicia, e la sua luce y su luz e la nostra forza es nuestra fuerza e la nostra vittoria sul male tenebroso e mortale. y nuestra victoria sobre el mal tenebroso y mortal. 2 febbraio 1992. El 2 de febrero de 1992. Esto es lo que puede pasar si el ser humano, si los potentes, si los gobernantes no cambian de actitud y ponen todo en su justo sitio. ¿Qué es poner todo en su justo sitio? Pues evitar que el mar esté contaminado, evitar que la tierra esté contaminada, evitar que el aire siga contaminado. Esto es poner las cosas en su justo sitio, porque si no, ¿qué generaciones va a tener el ser humano? Generaciones absolutamente envenenadas, generaciones absolutamente deformes, antinaturales. Esto es importante tomar conciencia hoy en día, que el mensaje que estos seres han dado, sobre todo el de la Santísima Virgen a lo largo del tiempo, no es un mensaje tan cariñoso como algunos piensan, porque es un mensaje que viene de Dios. Ella lo da, pero lo da en nombre de Dios. Y es un mensaje de advertencia, sobre todo de arrepentimiento y sobre todo de esperanza para aquellos que quieran entenderlo y cambiar, ¿no?, el comportamiento de sus vidas, ¿no? Que es posible. Yo puedo decir que es posible y vosotros lo sabéis. Bueno, Antonio, gracias por el cierre, digamos, con el mensaje y tu explicación al respecto. Gracias, Antonio, que tengas una buena estadía ahí en Argentina. Muchas gracias. Te has recibido muy bien. Muchas gracias. Y que prosiga, digamos, la tarea que te han encomendado. Y bueno, ya gracias. Despidiéndonos para un próximo programa de aquí a 15 días, saludando a quienes han estado a las... bueno. Gracias. Un saludo a todos y gracias a gracias. Mantra por el servicio. Gracias. Gracias a Mantra. ¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe.